Buenos días. Hermano, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Hemos orado, hemos alabado el nombre del Señor, así que espero que lo que vamos a compartir el día de hoy transforme nuestra mente, nuestro corazón, y los que ya saben podamos recordar que fiel es uno el que nos ha llamado. Así que si tienen sus Biblias, ya saben, ya leímos el capítulo 12 de Primera de Corintios. Permítame colocarme los auxiliares, es que a cierta edad uno ya no ve las letritas. Como leímos en el capítulo 12 de Primera de Corintios, podemos observar que se está hablando ya de los dones en la iglesia. En esta carta vemos que ya se había manifestado anteriormente en la parte de Hechos el Espíritu Santo a la iglesia. Pero a pesar de que la iglesia tenía ya los dones, muchas veces no sabían cómo usarlo. ¿Cómo comienza este capítulo en Primera de Corintios? En sus versiones, las versiones de la más usada, la más normal, tenemos que es la Biblia Reina Valera. ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza? Comienza con un no. No me gusta usar esta versión en este momento porque he entendido que dentro de la psicología el ser humano es rebelde por naturaleza después de la caída. A pesar de que somos salvos, de que tenemos a nuestro Señor, que tenemos el Espíritu Santo, la carne sigue contrarrestando o atacando, yendo en contra del Espíritu. Voy a leerles ese primer versículo en la Biblia de las Américas, que me gusta cómo comienza. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. La Biblia Reina Valera dice, no quiero que seáis ignorantes con respecto a esto. Los que no me conocen dirán, pero ¿quién es este para prohibirme a mí que yo no haga tal cosa? Cuando yo le digo no, ¿cuál es la respuesta inmediata del ser humano? Muchos dicen, no, yo obedezco. Yo digo, no, si es no, es no. No, decimos, ¿quién es este para que me diga a mí que no haga esto o no sea de esta forma? Pero la palabra aquí se refiere a que no seamos ignorantes en cuanto al conocer no tan solo las funciones, sino el mover del espíritu en el accionar del ser humano. Si vemos el versículo 11, no, perdón, el 11, 12 y 13, se recuerda de que el Espíritu Santo da a cada uno voluntariamente. Pero este capítulo me llama la atención porque dice que seamos ¿qué? ¿Cómo comienza? Dice que no seamos ignorantes. Y a veces pensamos, pero bueno, ¿quién es el escritor o este predicador que viene a decir que yo soy ignorante? Pues sí, si la palabra lo dice es porque nosotros cometemos el error de, a pesar de tener el estudio, el conocimiento, alguien nos lo dijo, se nos olvida y pecamos por ignorantes al desconocer muchas cosas. Desde el capítulo 12 hasta el 14 de Primera de Corintios, el apóstol habla sobre los dones y habla sobre cómo están constituidos en cierta forma. Pero él enseñó para aclarar el malentendido. La iglesia de Corintios era una iglesia que estaba preparada. Sí, preparada. Tal vez como nosotros o mejor que nosotros, no lo sé. Lo cierto es que ellos tenían dones. Y hasta que vino el Espíritu Santo fue que comenzaron a comprender cómo utilizarlos. Más adelante veremos esto. Podemos leer en el versículo 4 al 11 de que la Biblia dice que hay diversidad y unidad de dones. Ubiquémonos allí, versículo 4. Dice la palabra, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu no escucho, es diversidad de ministerios, pero tienen sueño. Anunciémoslo. Recuerdo que cuando el pastor comenzó este mes, nos recordaba que este es el mes de la oración. Y nosotros tenemos que adorar,
dice la palabra, nos enseña en espíritu y en verdad en todo tiempo. Hemos terminado un momento hermoso de adoración, pero no creo que ustedes no tengan la energía para responder. Entonces, conmigo, vamos otra vez. ¿Qué dice el versículo? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el... Ajá. Diversidad de ministerios, pero el Señor es... Diversidad de operaciones, pero es el mismo... ¿Quién? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿El mismo qué? Dios que hace todas las cosas. Todo esto se hace ¿para qué? ¿Para qué? El versículo 8 vemos que el Espíritu Santo continuó dando. ¿Dando qué? Dice el versículo 8. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por él, a otro palabra de conocimiento según, a otro fe por el único Espíritu, y continúa diciendo poder de milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lengua, a otro interpretación de lenguas. Hermanos, muchos hemos leído estos versículos en repetidas ocasiones y pocos tal vez hemos entendido realmente lo que decía. El propósito de esto no es decir qué tienes tú o qué tengo yo. El propósito de esto es que reconozcamos que hay un regalo que viene ya impuesto en nuestro ADN. Tenemos habilidades. Esta mañana compartíamos un poco en la clase y le doy gracias al Señor porque este mes el Señor ha ido reforzando esta parte del mensaje. Entiendo que es Él quien está obrando, pero decíamos que todas las cosas que aprendemos en la vida es para usarlas en beneficio de la obra, el ministerio, nuestras vidas. La iglesia de Corinto tenía dones, capacidades administrativas, de construcción, de batalla, de 10.000 otras cosas que pudiéramos nombrar. Nosotros tenemos las mismas habilidades, sí, en esta actualidad las tenemos. Queremos que se manifiesten unas más que otras o que tengamos estas más que aquellas. Eso va en cada uno. La Biblia me enseña a mí, y creo que nos enseña a cada uno de nosotros, de que a medida que vamos creciendo y avanzando, siendo fieles al Señor, Él va desarrollando en nosotros tanto el querer como el hacer, pero al mismo tiempo ese don. Unos tienen el don de hospitalidad, como podemos hablarles, a uno le gusta hacer esto, al otro le gusta predicar, al otro le gusta enseñar. Son cosas o son regalos que Dios ha dado. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, podemos compartirlas y ejercerlas en amor. Todas estas cosas que nos dice el capítulo 12 de Corintios, todas estas definiciones de ministerios u dones, todo esto hecho por el Espíritu de Dios. Pero muchas veces cometemos el error y pensamos que es el líder quien impone las manos, es el pastor. Pensamos que es cualquier otra persona que viene del Himalaya y me ministra y no, ya yo tengo este don, yo puedo hacer estas cosas. No, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios. Todo es hecho por el único Espíritu Santo de Dios. El hecho de que tú y yo estemos aquí en esta mañana es por una sola razón. Refrescando y tomando parte de la enseñanza de la clase de adultos esta mañana, la Biblia recordaba y me recordó a mí esta mañana de que el Señor llamó al pueblo de Israel porque Él quiso hacerlo suyo. Y así hizo con nosotros. Nosotros no tenemos más nada que hacer que decir sí o no, aceptar o desistir. Los que estamos aquí hemos aceptado, espero que sí, y los que no, sé que lo van a hacer. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 al 13, nos dice qué da el Espíritu Santo y por qué los da. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos,
constituyen un solo cuerpo, así también en Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Quiere decir que esto es para todos y cada uno de nosotros. El que está afuera, el que necesita del Señor, tenemos que hacer luz y entregarle esto. Ya que tenemos el Espíritu Santo, el único Espíritu que nos ha llamado, que te ha llamado a ti, que me ha llamado a mí, tenemos que hacer una sola cosa, tomar una decisión importante. ¿Servir o no servir? Hay otras naciones en la tierra que llaman a su población a capacitarse obligatoriamente para la guerra, aunque no haya una guerra. No hay alternativa. No, yo no quiero ir, yo no quiero matar gente. Igual vas a ir. Tenemos la gracia divina del Señor de que tenemos la oportunidad de tomar nosotros esa decisión y elegir si lo hacemos o no. No estamos en esas naciones que obligan a la gente a prepararse para la batalla, para la guerra. Pero sí tenemos que prepararnos para lo que viene. Hay momentos difíciles que se han presentado en la Tierra, en este planeta. Desde el principio de la historia vemos guerras y tenemos el sonar de una guerra reciente. Y muchos se asustan, muchos salen corriendo, otros sí van a los pies del Señor y oran. Pero nuestra función principal es prepararnos para estar atentos a lo que viene. Los que estamos en el Señor tenemos el gozo de que todo va a estar bien. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si todo nos ayuda a bien, quiere decir que tenemos nosotros una responsabilidad. Sí, que no se puede evadir. Es mi responsabilidad servir al Señor, seguir al Señor y dejarme guiar por Él para ejercer lo que Él me ha dado, para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. No sé qué te ha llamado a hacer el Señor a ti. No sé qué regalo especial te ha dado. Si no lo conoces, si no lo has abierto, busca, pregúntale, Señor, ¿cuál es mi regalo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál es la forma? Romanos capítulo 12, vamos allá. Un momentito, por favor. Cada cristiano tiene la responsabilidad de descubrir su don y ponerlo en práctica. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; y el que muestra misericordia con alegría. Ahora veamos Romanos 11, versículo 29. Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No sé si el Señor te ha llamado a ti, te ha hablado a ti para que hagas algo, para que explotes algo que ya tú tienes en las manos, en tu conocimiento. Pero lo que sí sé es que es un llamado irrevocable. Así como cuando el profeta lanzó el manto sobre aquel hombre para que le siguiera, el hombre ya sabía, no tenía otra opción más que seguir al Señor. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Perdónenme, hermanos, pero tomando lo fresco de la clase, compartíamos esta mañana que qué maravilloso sería que nosotros como quisiéramos tuviéramos el poder de cambiar el clima, de orar por algo que suceda. Y la palabra nos exhorta a eso. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir un monte que se mueva. Eso me lleva a otra pregunta hacia ustedes y hacia mí. ¿Qué estamos haciendo hoy día en la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros, la iglesia? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Pero ¿qué sucede que no estamos viendo el mover grandioso o poderoso del Espíritu Santo en grandes formas? Sí lo seguimos viendo, claro, sí, en formas leves, digamos, pero queremos tener un mayor impacto
Y la mejor forma de tener un impacto es ser obedientes, escuchar y decir, Señor, sí, aquí estoy, voy allá, guíame con tu Espíritu Santo. Mi idea no es juzgar a nadie, hermano. La Biblia se encarga de eso. Nosotros delante del Señor tendremos que rendir cuenta. Para mí es una gran responsabilidad compartir con ustedes esto. Pero la mayoría de la iglesia vive en la ignorancia de los dones y no saben qué son. Y los que saben qué son no los ponen en práctica. Tal vez de los que están sentados aquí o de los ausentes que no han podido venir el día de hoy, son mejores predicadores, son mejores maestros, mejores evangelistas. Son personas que oran y hacen y suceden los milagros en el nombre del Señor. No lo sé. Pero sí, la palabra me enseña de que nosotros no estamos realmente haciendo lo que debemos. Y al no hacerlo, nos convertimos sencillamente en unos ignorantes. La palabra en Mateo nos enseña que tenemos que ir y predicar por todo el mundo. Pero no le hablo a mi vecino, no le hablo a mi hermano. Por esto, Pablo nos quiere ayudar a identificar, Señor, a identificar y así utilizar los dones en forma adecuada. No sé si ustedes no tan solo el día de hoy, sino en otra oportunidad han tenido la bendición de leer la palabra, especialmente estos versículos, pero vemos que en la diversidad quiere decir que nos necesitamos nosotros mutuamente y que todos los dones son parte del cuerpo de Cristo, lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho yo no necesito a nadie? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo necesito que me ayuden, yo estoy bien? Siempre nos necesitamos, hermanos. Como cuerpo, ya el pastor habló sobre estos días anteriores, en la clase ya se ha hablado y he escuchado durante todo el mes en diferentes conversaciones dentro de la congregación de que el Señor está hablando para que reconozcamos, para que reforcemos. ¿Cuáles son los dones? ¿Qué son los dones? ¿Para qué son? ¿Cómo lo ejerzo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo hago yo para que eso pase? Podríamos preguntarnos, yo no sé qué don tengo, y puede ser. Compartí con una iglesia hace unos meses atrás y le decía, si usted no sabe, se los convierto a ustedes, eres músico, ¿te gusta la música? ¿Cómo sabes si eres músico si no practicas la música? ¿Cómo sabes tú si eres predicador si no anuncias el evangelio? ¿Cómo sabes tú si el orar, tu oración, el Señor la escucha y hace un milagro y sana a alguien, salva a alguien o cambia una nación si no lo haces? Vemos en Corintios de que la iglesia era capaz, tenía los dones, eran expertos en el uso de los dones, pero no tenían el espíritu en ese momento y además eran inmaduros. ¿Cómo les digo esto? Bueno, fueron a la universidad de la vida, aprendieron esto, estudiaron esto y yo soy ducho en esta cosa y estoy bien. Pero no te necesito, tú me necesitas. De esa manera se comportaba muchas veces en la iglesia de Corinto. Hay personas que tienen un don, dos dones, pueden tener 3, 4, 5 dones. Pueden ejercer ministerios, tal vez los 5 como se anuncian, o los 7, o 21 como dicen algunos otros. Pero lo cierto es que la palabra enseña que no todos tienen todos los dones, pero hay de aquel que tiene muchos, porque eso puede producir jactancia. Yo soy mejor que tú, yo estoy mejor que tú tienes que venir a mí para yo orar por ti. Ese tipo de creencia o sentimiento es lo que nos ha dañado como humanidad. El decir, como decimos en criollo, que soy sobrado, yo me las sé todas. Y realmente no sabemos nada. La palabra empieza diciéndonos que no seamos ignorantes, hermanos. Tenemos que reconocer que somos débiles. La lectura nos lo dice. 1 Corintios lo leímos. Somos débiles.
Pero en esa debilidad el Señor se glorifica. Toma tu debilidad y la mía y Él la multiplica. 1 Corintios 12, 20 y 21 nos recuerda esto de la jactancia, ¿no? Vamos allí un momento. Que se me perdió. 20:21 dice, el ojo, sin embargo hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, os necesito, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo lo expresa en forma directa. Romanos 12, versículo 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Bueno, es el don o el regalo realmente. Si no me creen lo que les dije, que en Corintios eran expertos en el uso de los dones y que eran inmaduros, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7. Veamos qué nos dice nuestro hermano allí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Si alguien por favor puede ayudarme a leerlo, ese versículo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la palabra lo confirma, no le faltaba ningún don. Pero si vemos más adelante en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, ¿qué nos dice? Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Imagínense. No soy yo el que lo dice, hermano. La palabra nos lo revela. Podemos tener todos los dones, podemos tratar de ejercerlos, pero si no nos comportamos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo instituye, nos da a nosotros, me refiero que hagamos las cosas como se deben hacer, con amor, en paz, para honra y gloria de Dios. Esta iglesia en ese entonces tal vez llegaba y sí, ejercía los dones, pero se peleaban entre ellos. Podemos pelear entre nosotros, podemos tener discusiones entre nosotros, pero eso no puede ser motivo de división, ya que dice que tenemos que tener diversidad y unidad. Entonces encontramos que no le faltaba ningún don, y en 1 Corintios 3:1 les llama la atención, o mejor dicho, Él nos llama la atención a nosotros por la falta de madurez cristiana. Hermano, el don se revela en el hacer de la persona y la madurez en el ser de la misma. El don se revela en el hacer de la persona y la madurez en el ser de la persona. Quiere decir que para yo conocer mi don tengo que buscar, trabajar, movilizarme, ver si soy bueno en esto, si soy bueno en aquello otro. De repente yo soy bueno limpiando pisos, lavando banca, o yo soy bueno compartiendo la palabra con los presos, o yendo a los hospitales y orar por los enfermos. No lo sé. Tú tampoco lo vas a saber hasta que lo practiques. Gracias a Dios le doy realmente, porque aquí en esta congregación hay muchos ministerios activos. Los vemos por las redes, los escuchamos en conversaciones fuera de la iglesia. Conozco varios hermanos el esfuerzo que tienen que hacer, pero qué agradable sería que toda la congregación trabajáramos en conjunto, en común, para hacerlo como sucedió en la iglesia. De hecho, todos tenían las cosas en común. El asunto con esto, hermano, es que nadie tiene los dones, todos los dones, como le hemos dicho. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos dice Efesios 2:8?
Efesios 2:8 dice, por gracia, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, esto no de nosotros, sino que es don de Dios. La palabra una vez más recuerda que no eres tú quien tomas la decisión de seguir al Señor. O sea, en este momento dices, no, yo voy a seguir al Señor y yo quiero estar aquí y ya. No, el Señor te llama a ti, te da una inquietud, pone algo en ti, esa necesidad. Todos y cada uno de nosotros necesitamos realmente del Señor en todo tiempo. Ya vemos que es un llamado al cual tenemos que decir sí. El que dice que no, bueno, lamentablemente el selló ya su salida. Pero el Señor nos invita a través de la palabra, de la Biblia, por medio de las Escrituras, a que reconozcamos una vez más, todavía nos dan la oportunidad de repetir y repetir y repetir cuál es el paso a seguir. Primera de Corintios 12:22 nos habla de la importancia de cada miembro y quiere decir que no podemos permitir discusión ni división en la iglesia por cualquier motivo. Primera de Corintios 12:27 Pablo nos llama a nosotros miembros cada uno en particular. Y aunque ya hemos leído la palabra y en otras ocasiones hemos visto que mi mano izquierda no le puede decir a mi ojo que no lo necesita, cuando realmente sí necesitamos, como cuerpo tenemos que estar calificados, preparados, entrenados para avanzar. Muchas veces sucede que el cuerpo está dispuesto a caminar, pero sucede que falló la rodilla y tropieza. Como conjunto, como unidad, como congregación, como iglesia, tenemos que estar todos conectados realmente para poder dar el paso, avanzar todos en conjunto. Doy gracias al Señor porque en la congregación aquí es así, pero hay muchos otros lugares que no. Hay muchos otros lugares que se desconoce que es un don, porque está una persona como un hombre orquesta manejando todo. Él sincroniza todas las cosas y no deja que nada funcione. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida y en mi vida, hermanos, para que nuestros dones sean manifiestos. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 30? Pablo hace unas preguntas. ¿Cuál es la respuesta a ella? ¿Cuál es la pregunta? Leamos, dice 28 al 30. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administradores, diversas clases de lengua. La pregunta es, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen los dones de sanidad? ¿O acaso todos hablan en lengua? La respuesta es clara, no. Imagínense que todos hiciéramos todas esas cosas al mismo tiempo. No, no lo somos. La respuesta clara es no. Entonces, los dones los da el Espíritu Santo a individuos, en particular, como dice la palabra, a cada uno en particular, para el servicio de la iglesia. Recordemos que sí, le llamamos la iglesia, es un templo, es una casa donde nos reunimos, pero la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia es la gente que está afuera, que necesita de nuestro Señor. Primera de Pedro 4:10, vayamos allá. Primera de Pedro 4:10 nos dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El individuo que recibe el beneficio de su don o lo recibe cuando apenas lo comienza a ejercer en favor de la iglesia, hermanos. Este capítulo de Corintios termina en una forma maravillosa. Me gusta cómo finaliza. Y termina con una motivación. El versículo 31 dice, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Con esto termino, hermanos.
Somos llamados como cuerpo de Cristo a expresar los dones. No hay mejor imagen de la unidad del cuerpo humano que en que todo miembro tiene una función distinta. Pero de igual manera, todos trabajan juntos. Y en la carta a los Efesios capítulo 4, vamos allá, Efesios capítulo 4, Pablo nos presenta unas cualidades maravillosas, son básicas. Capítulo 4, versículo 2 y 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estas tres cualidades básicas nos ayudan a mantener la unidad en la iglesia: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Cuando éstas se expresan con amor, la unidad y el accionar de los dones formará parte de nuestras iglesias. Hermano, el día de hoy hemos compartido sobre la importancia de nuestro accionar en Cristo. Accionar, movimiento, avanzar, no estar estáticos, quietos en un solo lugar. Y les invito a conocer cuál o cuáles son sus dones. Espero que el Espíritu Santo les devele a ustedes, como lo hace conmigo, cuál es su regalo, su dádiva para la iglesia. Hermano, el Señor me les bendiga.